¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los pilares que definen lo que conocemos como derecho? Si estás estudiando filosofía del derecho, seguramente hayas escuchado algo de la teoría del derecho puro de Hans Kelsen. Lo cierto es que esto se suele estudiar para el examen y luego queda en el olvido. Pero, ¿realmente sabes el impacto que ha tenido en el entendimiento del derecho moderno? Hoy vamos a verlo en detalle, en menos de 10 minutos. Y ya verás cómo es más importante de lo que piensas. Vamos a ver toda la información que necesitas sobre este tema, su estructura, principios y demás. Y lo mejor de todo es que lo vamos a hacer a través de ejemplos prácticos para que lo entiendas para siempre. Y esto es así porque somos Derecho Virtual, la única academia online de derecho que te explica conceptos complicados en apenas unos minutos. Sin más preámbulos, empezamos. La teoría pura del derecho de Kelsen es un enfoque del derecho que se centra en la estructura lógica y en la validez de las normas jurídicas, sin entrar en consideraciones éticas, morales o políticas, siendo desarrollada por el jurista y filósofo austríaco Hans Kelsen en su obra Teoría pura del derecho, publicada en el año 1934. Este enfoque metodológico busca comprender qué es el derecho y cómo se constituye, sin caer en el terreno de lo que debería ser. A menudo criticado por su perspectiva reduccionista, la teoría se esfuerza por mantenerse al margen de juicios morales, concentrándose de esta manera en el derecho positivo, es decir, en las normas jurídicas vigentes. ¿Os suena esto un poco a chino, verdad? Vamos a verlo mejor con un ejemplo. Imagínate que tenemos una ley orgánica, como por ejemplo la que regula los estados de alarma, estado y excepción. Bien, pues esta norma se encuentra por debajo de la Constitución y por encima de los reglamentos administrativos. Básicamente en esto consiste la teoría del derecho puro de Kelsen, en entender cómo esta ley se ajusta a la estructura normativa del sistema legal vigente. Ahora que ya sabes más o menos qué es esta teoría y cómo funciona, vamos a ver algo muy importante. ¿Cuáles son las características de esta teoría? Tienes que saber que la teoría pura del derecho de Kelsen se distingue por 4 características fundamentales que subrayan el enfoque único que tiene. En primer lugar, Kelsen adopta una postura positivista del derecho. Esto significa que entiende que el derecho es un conjunto de normas y ya está, excluyendo así cuestiones morales como la justicia o la moralidad. Tranquilo, tranquila, porque esto, si no lo acabas de entender, lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, para Kelsen, el Código Civil es un conjunto de normas estructuradas de una forma determinada, sin entrar en cuestiones como si, por ejemplo, el usufructo es una figura justa o no lo es. La segunda característica que tenemos que conocer es que la teoría pura de Kelsen propone y respalda una jerarquía normativa en la que las normas de rango inferior obtienen su validez de las normas superiores, surgiendo así la famosa pirámide de Kelsen, que también veremos brevemente más adelante. Por ejemplo, el Código Civil dentro de la pirámide se encuentra por encima de un reglamento, que es el que lo desarrolla. En tercer lugar, esta teoría destaca por introducir el concepto de la norma fundamental, que sirve como piedra angular para la validez de todo el sistema jurídico. Esto tiene un claro ejemplo, y es nuestra Constitución, la Constitución española, que es la norma más importante de nuestro ordenamiento jurídico. Por último, Kelsen establece una distinción clara entre lo que es el derecho como ciencia jurídica objetiva, es decir, el derecho positivo, y lo que es el derecho según lo que es justo y moral, es decir, el derecho natural. Esto es algo que se ve muy claro en el día a día de los tribunales, ya que si por ejemplo tienen un caso sobre una ocupación de un piso, van a aplicar la norma según el caso, sin entrar en cuestiones sobre si es justo o no lo es. Pero mucho ojo porque nos falta una característica. ¿Adivinas cuál es? Suscribirte a Derecho Virtual, pero solo si quieres aprender materias del derecho mediante vídeos divertidos, mientras otros emplean manuales aburridos y tardan semanas. Ahora que ya conoces las características de esta teoría, recapitulando, hemos dicho que la teoría pura del derecho de Kelsen es formalista y positivista, pero ¿realmente sabes a qué nos referimos con esto? No te preocupes porque lo vamos a explicar ahora mismo en profundidad y es a lo que nos referimos por derecho positivo.
Y es que según Kelsen, el derecho es formal y positivo, es decir, ajeno a cuestiones morales, surgiendo de esta forma esta teoría. El derecho positivo se refiere a las normas y leyes creadas por seres humanos, es decir, el conjunto de regulaciones establecidas por una sociedad para organizar y dirigir la conducta de sus miembros. Estas normas, que pueden encontrarse en códigos, leyes y reglamentaciones, adquieren su valor a partir de la calificación y reconocimiento que el propio sistema jurídico les otorga. El término nomos era utilizado en la Grecia clásica para describir estas normas derivadas de acuerdos o de pactos entre personas. Pero vamos a verlo mejor con un ejemplo. Imagínate que en Madrid, debido al aumento de vehículos y peatones, surge la necesidad de organizar mejor el tránsito para evitar accidentes y para garantizar la seguridad de todos, por lo que el Parlamento madrileño promulga nuevas normas para establecer límites de velocidad, señalizaciones específicas para peatones y reglas sobre el uso de bicicletas y vehículos a motor en diferentes zonas de la ciudad. Una vez establecidas, estas normas adquieren fuerza obligatoria, no solo porque los ciudadanos de forma individual piensen que son buenas o justas, sino porque han sido oficialmente reconocidas y calificadas por el sistema jurídico de Madrid. Esto significa que su cumplimiento no es opcional, sino que es obligatorio, porque su incumplimiento conlleva sanciones. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Llevamos sabiendo bastante sobre esta teoría, pero aún así nos falta por saber un concepto muy importante y que cae en la gran mayoría de los exámenes. ¿Sabes de qué te hablo? Correcto, de la famosa pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen es un concepto esencial en el derecho. De hecho, tenemos un vídeo entero dedicado a ella que te dejamos en las tarjetas de arriba y que te recomiendo ver si quieres más información sobre ella. Este concepto consiste en un modelo que sirve para comprender cómo se organiza y prioriza el conjunto de normas dentro de un sistema legal. Este modelo, visualmente representado como una pirámide, ilustra la jerarquía de las normas desde la más general y fundamental hasta la más específica y particular. De esta manera, en la cúspide tenemos la Constitución, la norma suprema que articula los principios y valores fundacionales del sistema legal. Justo por debajo tenemos las leyes, elaboradas por el Poder Legislativo. Estas normas de carácter general regulan una diversidad de aspectos de la sociedad y se imponen sobre los sujetos bajo su jurisdicción. En este puesto nos encontramos, por tanto, las leyes orgánicas y las ordinarias, como podrían ser la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Orgánica de Poder Judicial o el Código Civil, por ejemplo. Debajo de las leyes tenemos los reglamentos, que son normas detalladas formuladas por autoridades administrativas, que están basadas en la delegación de poderes que las leyes les confieren. Estos reglamentos precisan el contenido de las leyes en casos concretos. Por ejemplo, tenemos los reglamentos administrativos que indican que conducir a más de 100 km por hora en una carretera es una infracción sancionada con 100 euros. Y por último, en la base de la pirámide nos encontramos las normas individualizadas, como son las sentencias judiciales y los contratos, que se aplican a situaciones particulares y a sujetos específicos, siendo por ejemplo un contrato de compra-venta entre Juan y Luis. Ánimo, porque estamos ya casi en el final y ya eres un experto en la materia. Solo nos queda una cosa por ver, que se da siempre en el primer año de civil. ¿Sabes qué es? Tranquilo, tranquila, porque es la interpretación de las normas jurídicas y lo vamos a ver en detalle. La interpretación de las normas es un aspecto crucial en la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, que va más allá de una simple lógica jurídica para abordar cómo las leyes funcionan y qué las valida. Esta teoría aborda específicamente cómo se deben interpretar las leyes. La interpretación se convierte en una tarea esencial, especialmente para aquellos encargados de aplicar la ley, como es el caso de los jueces. Existen así dos tipos de interpretación. Por un lado tenemos la interpretación realizada por quienes aplican la ley, es decir, por los jueces. Esta interpretación determina cómo se llevará a cabo la ley en situaciones reales. Es comparable a un árbitro en un juego que decide cómo se deben interpretar y cómo se deben aplicar las reglas en medio de la confusión o en medio de la ambigüedad. Y por otro lado tenemos la interpretación llevada a cabo por los expertos legales, como son los abogados y catedráticos, cuya tarea es profundizar en el entendimiento preciso de las leyes. Y con esto finalizamos el vídeo de hoy, el vídeo sobre la teoría del derecho puro de Kelsen. Hemos visto que es un marco conceptual que se centra en la estructura lógica y en la validez de las normas jurídicas. Hemos visto también cómo esta teoría distingue entre el derecho positivo, que son las normas humanas,
y el derecho natural, basado en principios justos y universales. También hemos visto la famosa pirámide de Kelsen, que organiza toda la jerarquía normativa desde la Constitución hasta las normas individualizadas como pueden ser contratos o sentencias. Y por último, has visto la importancia de la interpretación de las leyes, tanto por la autoridad jurídica como por la ciencia jurídica. Así que quiero que sepas que en Derecho Virtual tenemos formaciones sobre absolutamente todas tus asignaturas. Formaciones en las que te explicamos todos los conceptos de esta forma, de manera clara, práctica y en forma de vídeo, con ejemplos divertidos. Quiero que sepas que tú ahora tienes disponible una prueba gratuita para que veas tú mismo o tú misma cómo puedes aprender hasta 7 veces más rápido. Te dejamos arriba el link directo. Y nada más, si has aprendido con este vídeo, déjanos un like y compártelo para ayudarnos a seguir subiendo contenido como este. Venga, nos vemos en el próximo. Un saludo.